Buenas noches, mi nombre es Jorge Eliezer Contreras. Soy estudiante del programa de educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Hago parte del Grupo 2 de Barranquilla, Colombia. Actualmente estoy cursando el módulo de epistemología en el ámbito de la educación con la tutoría de la doctora Norelvis Saturnino. En esta ocasión vamos a realizar un análisis de la relación entre ideología y educación en el marco educativo de Venezuela y Colombia. El primer uso del término ideología se le atribuye al conde de Estúe-Trace a finales del siglo XVIII o siglo de las luces, asociado al conocimiento racional y científico, aunque más tarde adquirió una connotación peyorativa cuando Napoleón calificó de doctrinarias a todas aquellas filosofías de tendencia republicana. En ese mismo periodo, Karl Marx interpretó las ideologías como un enmascaramiento de la realidad o idea falsa, cuyo comercio material inspira a los diferentes actores sociales mediante las cuales las clases dominantes ocultan sus verdaderos propósitos. Por otra parte, cuando abordamos el concepto de educación nos referimos a todas aquellas formas específicas en que ésta se estructura en nuestras sociedades. Su desarrollo histórico tiene estrecha relación con disciplinas como la sociología y la filosofía y se divide en diferentes tendencias. Entre las tendencias actuales se resalta la llamada historia social de la educación, en la cual prevalece las relaciones entre esta disciplina y el entorno social. Colombia y Venezuela en el ámbito educativo han tenido procesos históricos muy similares determinados por diferentes periodos de desarrollo. El primer hito histórico que podemos considerar es la conquista, periodo caracterizado por la represión y el exterminio de las colonias prehispánicas, la imposición de una nueva cultura y el sometimiento a partir del control militar y el adoctrinamiento religioso católico. La Iglesia asume el control de la educación y se crean los primeros centros educativos con fines diferenciados. Un segundo momento está marcado por la influencia de la Ilustración francesa y española en las colonias americanas. Algunos autores como Guillermo Céspedes del Castillo dicen que la Ilustración hispanoamericana es una ilustración moderada, ecléctica y hasta 1808 ciertamente conservadora. Aceptan los principios de la Ilustración en los aspectos intelectuales, científicos y económicos, pero no en lo político. Sin duda, un tercer momento histórico de gran importancia en el desarrollo de la educación en los países de América es la independencia de los estados. Durante este periodo persisten las ideas iluministas. La educación goza de un significado de gran importancia por parte de los diferentes grupos sociales, los cuales consideran que la instrucción pública es un elemento clave para lograr la igualdad social. Por una parte, los conservadores defendían que la Iglesia continuara asumiendo el control de la educación y por otra parte los liberales consideraban que debía ser el Estado quien asumiera las riendas y la reorganizara. A partir de este momento, cada Estado independiente impulsa cambios en los ámbitos políticos, sociales, educativos y culturales a partir de sus propias particularidades. En el caso de Venezuela, a partir de la proclamación de los derechos del pueblo el 1 de julio de 1811, nace el principio de que la educación en Venezuela es un servicio público bajo el control del Estado. Asumir la educación como una función esencial del Estado parece ser un hecho inobjetable si se plantea desde la premisa del bien común social, pero los rechazos y las objeciones aparecen cuando el Estado, usurpado por el gobierno o por el partido político de turno, tienden a desviar el sentido de esta función para convertirla en un mecanismo para su propio beneficio, lo cual se constituye en una acción ideológica. La realidad actual de la educación de Venezuela evidencia claramente este planteamiento. En el caso de Colombia, después de la independencia, para el año 1870 el Congreso declara que la educación primaria debe ser gratuita y obligatoria. Posteriormente, en 1886, establece que el Ministerio de Educación debe ser quien regule la educación colombiana. A partir de ese momento, el gobierno ejerce el control total de la educación y la religión aún se mantiene dentro del currículo. Si se hace un análisis del desarrollo histórico de la educación tanto en Venezuela como en Colombia, se puede observar cómo los sistemas educativos actuales nacen como producto de una organización social que exige una nueva concepción que surge a partir de la revolución industrial y del desplome del régimen feudal, donde nace la idea de la igualdad social, lo cual se ha quedado en una utopía o igualitarismo teórico en sociedades como la nuestra, donde la desigualdad social es manifiesta y configura una estructura social con intereses diferentes, incluso contradictorios, lo cual requiere unas justificaciones ideológicas y una organización social que
que contribuya a mantenerla y a reproducirla, porque de otra manera no sobreviviría. Los sistemas educativos hacen parte de estas sociedades y como tal son herramientas esenciales en el mantenimiento de estas organizaciones sociales no igualitarias. En ese sentido y en modo de síntesis se pueden establecer algunas relaciones entre la educación actual de Venezuela y Colombia y la ideología, dando lugar a aspectos esenciales como los señalados por el doctor Joseph Rocker en relación a los planteamientos ideológicos que hay a partir del nacimiento de los nuevos sistemas educativos y el rol que juegan estos sistemas educativos dentro del conjunto del sistema social como elemento de legitimización y justificación de estos propios sistemas y de los métodos y fines que implementan estos sistemas en relación a la producción, reproducción y difusión de dichos planteamientos ideológicos. En conclusión, la educación puede definirse, como lo señala Emilio Durkheim, como las acciones ejercidas por las generaciones adultas sobre las generaciones más jóvenes para adaptarlas a sí mismas y en consecuencia a su entorno físico y social. Como realidad social varía en el tiempo y adopta diferentes formas en el espacio, reflejando siempre toda la escala de valores de la sociedad, de tal modo de que es posible conocer la estructura social si se conoce su educación, donde la ideología juega un papel importante. De esta manera culminamos nuestro análisis. Gracias por su atención.